Quiero comer muchas suculentas. Y hola, ¿qué tal? Bienvenidos a mi canal de suculentas. Yo soy Chuyito Jardinero y hoy vamos a hablar de un tema muy importante. Este título está de tan largo que te lo voy a leer. Para los principiantes, ¿cómo cuidar las suculentas? Tips básicos de cuidado para principiantes. La verdad es que es el título más largo que he hecho. Pero hoy vamos a hablar de esos tips de cuidado básico. Si tú eres principiante, si antes no has cultivado suculentas, ¿qué tienes que saber, Chuyito Jardinero? Danos esos tips. Así que vamos a comenzar. Sé que este tip es realmente curioso, pero antes de comprar suculentas tienes que tener una casa para tus suculentas. Las suculentas son como pajaritos, son como animalitos que si no tienen casa, no. No basta con tenerlos en la ventana, no basta con tenerlos en el patio de enfrente, no basta con tenerlos en tu balcón, de verdad. Porque tú vas a querer comprar suculentas que son caras o que cuestan caras de más de 80, 150, 200, 300 pesos. Y si no les tienes una casa suculenta, vas a sufrir mucho. Por el sol, por la tierra, por las plagas y también por las lluvias y las granizadas. Entonces, si no quieres que tus suculentas mueran, hazles un mini vivero. Para este vivero pequeño es importante que tengas plástico lechoso. El plástico te va a servir para temporada de frío, pero también cuando tenga que haber lluvia. Entonces puede ser plástico lechoso o incluso plástico transparente y que se pueda mover, sobre todo un toldo que se pueda mover y quitar con alguna polea o con, no es una polea, pero a veces puede ser amarrada a un clavito. Ya sabes, tú usa tu ingenio mexicano. Lo siguiente es utilizar una malla sombra que puede ser del 30% y puede ser mitad de 30% y la otra mitad de un 70% para las suculentas que sean de sombra. Así que divídelo por facetas, ¿no? Y también recuerda que es importante tener estantes para que vayas acomodando las suculentas también. No compres muchas suculentas sin antes tener la casa de las suculentas porque de verdad vas a batallar. Yo batallé al inicio, fue triste, perdí suculentas. Querido amigo principiante, los riegos de las suculentas van a variar. A veces, dependiendo de la especie, van a ser riegos más profundos, a veces van a ser riegos más suaves. A veces va a haber suculentas que se van a morir por cualquier exceso de humedad y a veces va a haber suculentas que se van a deshidratar por cualquier exceso de falta de humedad. Entonces, el riego de las suculentas es todo un arte. Antes de regar una suculenta, tienes que investigar muy bien cómo se riega, si es de sol, si es de sombra, si requiere mucha agua, poca agua. Pero es importante que sepas cómo regar esta suculenta, porque si no la vas a podrir. Esto es muy fácil, ¿verdad, Canelita? Canelita, ahora andas muy callada. Tienes que tener mucho cuidado con esto, porque si no de verdad que te puede ir muy mal y el riego es básico en el mundo de las suculentas. Ve mis videos sobre riegos porque te voy a enseñar las mejores técnicas de riego. Sobre la exposición al sol de las suculentas, algunas van a cambiar de color, otras se van a deshidratar, unas van a etiolar y otras no. De verdad que este es un tema bien complicado. Yo te voy a recomendar que tengas una malla sombra del 70%, otra del 30% y una sección donde sea sol directo. Esto te puede ayudar muchísimo porque vas a ir determinando a base de tu experiencia dónde te conviene tener esas suculentas. Si en el sol, mucha gente cree que todas las suculentas son del sol, la ponen en el sol y se queman. Y el otro error es que las ponemos en la sombra y se etiolan. Entonces con las suculentas es un juego complicado. Te aconsejo que te compres un medidor de sol. Un medidor de sol, sí. Un medidor para jardinería de luz. De hecho, también viene incluido el medidor de pH y de humedad, porque te va a ayudar muchísimo para saber dónde debes ubicar esa suculenta. Esto es algo bien importante. Es muy importante porque si las suculentas se etiolan ya no vuelven a recuperar su forma compacta. Y este medidor de luz te ayuda como que a dar ese lugar perfecto donde tus suculentas van a ser felices. Tú sabes a qué me refiero. El otro punto del que quiero hablarte es la etiolación. Fíjate que la etiolación es muy común en las suculentas y es el proceso por el cual la suculenta sufre de un alargamiento para buscar más luz solar. Cuando nosotros colocamos la suculenta sea en sombra o semisombra y es una suculenta de alto requerimiento de sol, ella comenzará a etiolarse.
Habrá suculentas que se etiolen muy ligeramente y otras lo harán muy ampliamente. Algunas suculentas necesitan del sol directo, pero algunas necesitan de un sol directo filtrado por una ligera malla sombrita, porque si no podrían quemarse. Generalmente esto nos damos cuenta cuando son suculentas que tienen tallos gruesos, las que podemos decir que soportan muy bien el sol, pero no siempre. Aquí tengo una echeverría o echeveria clavifolia, espero haberlo dicho bien. Y cuando yo la compré, ella estaba muy compacta, pero la puse en semisombra, empezó a tiolar, después la cambié a un sol, pero el sol terminó como achicharrándola, se puso mala y entonces la cambié como a un sol, a un lugar en donde le daba sol, pero también le daba sombra. Y ahora ya está como más repuesta. Pero también es importante ir aclimatándolas al sol. Realmente la etiolación es un tema con el cual vas a batallar muchísimo. Mis recomendaciones es que no te pongas nervioso si una suculenta etiola, que a veces la vamos a regar con la forma, es normal, no te preocupes, hay forma de solucionarlo, pero es inevitable sufrir etiolaciones. Entonces, a veces es mejor sufrir una etiolación que una quemadura o la pérdida total de tu suculenta. Así que da like con la etiolación, tampoco te obsesiones mucho, pero vas a batallar, sí, vas a batallar con la etiolación. La vez pasada, en un foro de Facebook, una persona comentaba algo como: ¿qué son estas cositas blancas que hay en mi suculenta? Y la respuesta de todas las personas fue: tu peor pesadilla. Porque la cochinilla blanca algodonosa va a ser tu peor pesadilla. Esta plaga puede acabar rápidamente con tus suculentas, es difícil de tratar y muy escurridiza. Así que si tú eres principiante, tienes que saber cómo tratar la cochinilla algodonosa, saber cómo vive, cómo se va desarrollando sus ciclos, que entiendas que esta desgraciada cochinilla algodonosa puede reproducirse incluso sin el macho. Eso no lo sabías y es muy interesante que este animalejo se pueda reproducir sin necesidad de un hombre de su especie. Muy interesante. Pero la cochinilla algodonosa es difícil de tratar, entonces tienes que empaparte del tema, tienes que saber cómo eliminarla, tienes que saber detectarla. Y algo bien importante es que a los primeros síntomas de cochinilla algodonosa tienes que actuar rápidamente, porque esta se reproduce tan rápido que después es incontrolable. Entonces, realmente te voy a ser sincero, las personas que amamos las suculentas, Canelita, no me vas a dejar mentir, tenemos nuestra rutina tenemos nuestra rutina, ¿verdad, Canelita? Tenemos nuestra rutina para eliminar la cochinilla algodonosa. Realmente nos convertimos en trabajadores de eliminadores de cochinilla algodonosa y todos los días estamos buscando cochinillas algodonosas, ¿verdad, Canelita? ¿Te acompañas? Todos los días estamos buscando matar cochinillas algodonosas, así que pues es importante que sepas de este tema. El siguiente punto es el tipo de tierra que vamos a usar para las suculentas. Amigo, yo la verdad te recomiendo que tengas una casa para tus suculentas, que las metas en una casita como si fueran pajaritos, porque la humedad de la lluvia las puede matar de un día para otro. Me ha pasado que a veces llueve, el sustrato se humedece de más y la suculenta fallece. Entonces hay que estar bien al pendiente con las lluvias. De hecho, yo trabajo mucho cuando llueve porque siempre tengo que revisar que la suculenta no se pudra. Sí, descansado. Y el sustrato, si es inadecuado, va a pudrir la suculenta por exceso de humedad. También hay sustratos que son muy porosos, que a veces la gente les pone exceso de perlita, exceso de tepojal, los hace muy distintos o los usa como si fueran para cactus y terminan matando sus echeverrías porque estas no crecen y se van haciendo desnutridas. Es bien importante que, dependiendo qué tipo de suculenta estés cultivando, tú le des ese tratamiento. Va a haber suculentas que evidentemente les va a gustar más una tierra suelta, una tierra negra. A otras les va a gustar más un sustrato muy ligero, muy esponjoso, que no retenga nada de humedad. Oigan, ¿y ya vieron esta belleza? Es una suculenta llamada Echeveria Coral Red. Amigos, yo te comento que aquí en México no se les dice Echeveria, se les dice Echeverría.
con doble R, porque luego me han regañado que digo Echeverría, pero es que aquí en México se pronuncia Echeverría. No hablamos en latín todo el tiempo, amigos. Entonces es la forma en la que coloquialmente se conoce a las Echeverrías, como Echeverría. Si quieres, podría decirles conchitas, porque también se les dice conchitas aquí en México. Un gran tip que te he dicho en el canal de Chuyito Suculentas o Suculenta Echeverría es el siguiente. Utiliza envases transparentes para poder regular la humedad. Esto te va a salvar muchísimo. Por ejemplo, ahora que acaba de llover en mi ciudad, esta suculenta tiene un exceso de humedad muy fuerte. Esta suculenta no la voy a regar por lo menos en 20 días. Y tengo que protegerla de la lluvia. Si esta maceta estuviera tapada, esto no lo podría saber. Y tener los envases transparentes te ayuda a controlar súper bien la humedad. Un envase transparente garantiza que tengas el 90% de éxito de tu suculenta. Amigos, de verdad te pido encarecidamente que intentes este sistema y vas a ver un maravillas, porque de verdad te ayuda muchísimo. Con este sistema no se me ha muerto ninguna suculenta. Las suculentas que se me han muerto ha sido las por el hongo negro, un hongo negro muy fuerte que ataca a las suculentas, y por riegos de lluvia, que a veces llovía demasiado y que el agua se quedaba concentrada en esta zona. Entonces, cada que llueve yo salgo, reviso que la suculenta no tenga agua. Si tiene agua en el centro, soplo. Puedes tener una bomba de aire si quieres, si no quieres soplar, pero yo soplo, quito todo el agua y el vaso me permite ver la cantidad de humedad que tiene. Por ejemplo, esta suculenta en 20 o incluso hasta dentro de 30 días ya no la regaría. La quito en un lugar donde no le caiga agua si es que está lloviendo, y esto me ha salvado muchísimas veces, sobre todo en suculentas que traemos de otros lados y que son bastante caras. Este punto es bastante raro, pero hablaremos del calor. La temperatura en la que cultivas tus suculentas puede ser un factor determinante para que crezcan hermosas o por el contrario puedan llegar a estar muy deshidratadas. Realmente las suculentas soportan muy bien el calor, pero el calor que yo hablo, que realmente es muy peligroso, es cuando tenemos un jardín de concreto, como yo lo llamo. Un jardín de concreto es, por ejemplo, que enfrente tiene concreto en el piso o a lo mejor tiene una pared de concreto muy alta, y cuando da el calor del sol las suculentas se terminan achicharrando. Entonces la gente no sabe esto y ponen suculentas de sol que efectivamente son del sol, pero están dentro de un jardín de concreto o están en una terraza donde el sol hace que haga mucho calor y la suculenta termina deshidratándose. Dicho sea de paso que las suculentas babies o los bebés de suculentas suelen morir el 80% de veces por deshidratación. Cuando tengas un bebé de suculenta, piensa mucho en la temperatura, porque el exceso de sol y de calor podría terminar con tu bella suculenta. Amigos, el siguiente punto habla de los abonos. Yo sé que hay mucha controversia en este punto de si las suculentas se deben abonar o no se deben abonar. Esto ya dependerá de ti y de tu opinión personal. Pero es importante saber abonar una suculenta si es que tú te decides abonarla. Que sepas que los abonos de las suculentas van a propiciar la floración, que es importante también este punto. ¿Por qué? Porque a veces las suculentas cuando florecen pueden llegar a morir si son monocárpicas. Entonces hay suculentas que mueren cuando empiezan a florecer, como los Sempervivum o algunos Aeonium, y no debes de dejar que florezcan, y a veces el darles mucho abono hace que florezcan demasiado. Cuando tú vayas a abonar una suculenta, debes de estar consciente de que si es una suculenta que solo florece una vez en su vida, que es monocárpica, hay que cortar las flores. También hay suculentas que se supone que no se deben de abonar, pero que cuando tú las abonas crecen más. Así que este tema es muy importante que tú tengas una opinión personal y que lo sepas hacer. Para mí, la mejor forma de abonar suculentas puede ser con materia orgánica, pero hay que compostarla. Y si vas a utilizar triple 15 o triple 17, lo mejor es abonarla por medio de los riegos. Sobre todo si estás usando envases pequeñitos, porque un abono fuerte y químico puede llegar a quemar las raíces de tu planta y de esto no hay marcha hacia adelante. Y acabamos de terminar nuestro video cómo cuidar las suculentas, tips básicos para principiantes, para todos los principiantes, los mejores tips de cuidado. Vamos a terminar con el último tip, que yo sé que este no te lo vas a imaginar. Mira esta belleza de suculenta, qué bella está. Amigos, y cuida mucho tus suculentas de la lluvia, de verdad que las pueden acabar.
Siempre ten consciente que esta casa, yo como lo repito, casa para suculentas, ya sabes, plástico lechoso, malla sombra, paredes de plástico, te van a ahorrar tristezas. Pero el tip final es las hormigas. Yo sé que esto no te lo esperabas, pero las hormigas dentro de un jardín de suculentas son muy malas. Y son muy malas porque las hormigas suelen infectar a las suculentas con pulgones, con cochinilla algodonosa y otras plagas. Las hormigas se benefician, por ejemplo, de los pulgones, metiendo los pulgones en las suculentas y sacando de las popositas de los pulgones, ellos obtienen azúcares. Lo mismo pasa con las cochinillas algodonosas. Entonces las hormigas van acarreando estos problemas en tus suculentas y después es un cuento de nunca acabar. Entonces no permitas que las hormigas estén dentro de tu jardín. Las hormigas deben de estar allá en el campo, pero no en tu jardín. De verdad, ten mucho cuidado porque si tú dejas que las hormigas anden libres por ahí, tus suculentas podrían morir. Yo soy Chuyito Jardinero. Estás en mi canal de Suculenta Echeverría. Te mando muchos besos y muchos saludos y nos vemos. Hasta la próxima.